está con nosotros, señor Olalquiaga. Buenos días, bienvenido a Globovisión. Buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Gabriel. Muchas gracias por invitarme. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por estar aquí en un día feriado en el cual también se trabaja en Globovisión. Nos vemos todos, por eso hemos decidido invitar la mañana de hoy al señor Olalquiaga como presidente de Conindustria. Son muchos los temas que nos gustaría consultar con usted. El primero de ellos, por lo noticioso del anuncio, me gustaría su opinión como representante de un importante sector empresarial e industrial de nuestro país sobre esta decisión tomada anoche, cerca de la medianoche, por la Sala Constitucional del TCJ. El presidente Maduro está autorizado a obviar a la Asamblea Nacional para presentar el presupuesto y dirigirlo directamente a la Sala Constitucional del TCJ. Bueno, ahí te podría decir, Gabriel, que todas aquellas medidas que se vayan tomando, que no vayan siendo respetuosas de la Constitución Nacional, que vayan esquivando poderes legítimamente constituidos, constituyen motivos adicionales a la desconfianza que se va teniendo en Venezuela de poder tener un entorno en el cual el respeto por el Estado de Derecho, el respeto por el debido proceso, el respeto por la propiedad privada, se vayan sintiendo como mecanismos que alienten, que estimulen la inversión, que alienten, que estimulen la operación de las compañías. Así que un país, para poder atraer inversiones, tiene que tener un claro respeto por la Constitución, un claro respeto por las leyes, una clara separación de poderes, una percepción muy clara de que hay un sistema judicial ante el cual se puede recurrir para dirimir diferencias, y diferencias especialmente con el Estado. Así que en la medida que vayamos transitando hacia un mecanismo que va brincando instancias debidamente fundamentadas, pues eso no contribuye a la generación de confianza que Venezuela necesita para que tener más producción. Ahora, hablando de esa confianza, señor Olalquiaga, ¿cómo reciben ustedes en Conindustria lo que ha sido ya la oficialización de esta decisión tomada por el Ejecutivo Nacional y publicada en Gaceta Oficial? El 50% de la producción, sobre todo de algunos rubros de alimentos en Venezuela, obligatoriamente debe ir a los comités locales de abastecimiento y producción, o conocidos como los CLAP, en todo el territorio nacional. El problema del abastecimiento se debe a la falta de producción. La encuesta de coyuntura de Conindustria, de la cual hemos hecho mucha referencia esta semana porque la divulgamos una semana, va mostrando cómo hay una caída muy importante en la producción. De hecho, el segundo trimestre del año 2015 versus el segundo trimestre del año 2016, ha habido una caída de 27% en el nivel de actividad de las empresas industriales, ¿no? Ese nivel de actividad industrial tiene una caída, tiene una justificación muy relevante en todas las trabas que se va teniendo como para poder mantener el nivel de operatividad. Entonces, la falta de insumos se debe a la caída de producción. Si eso se trata de resolver a través de redistribuir productos, pues esa redistribución siempre va a estar basada sobre una carencia de productos. O sea que es muy difícil que tú puedas... Es decir, que en términos prácticos no se puede mejorar la redistribución de algo que no ha mejorado su producción. Tú no vas a lograr, a través de redistribuir productos, tener más productos. Y con eso más bien lo que vas a estarte alejando del sistema eficiente que tiene el mercado a través de abastos, a través de automercados, a través de bodegas, que es llega mucho más allá, claro, y tiene una distribución mucho más eficiente que el mecanismo de los clavos. Ahora, ¿de dónde saca Conindustria esta cifra de la caída de 27 puntos porcentuales en el PIB industrial, por ejemplo, en comparación de este año con el año inmediatamente anterior? ¿De dónde provienen? Ahí teníamos, por cierto, un gráfico, no sé si podemos colocarlo de nuevo. Exactamente nos gustaría conocer de dónde Conindustria está obteniendo estas cifras o cómo las está calculando, porque el Banco Central de Venezuela, desde el pasado mes de diciembre, no emite algún tipo de cifra oficial respecto de estos indicadores. Conindustria hace encuestas entre sus agremiados. Conindustria es una organización que representa el sector industrial venezolano, y dentro del sector industrial venezolano hacen vida gremios como Cavidea desde el punto de vista de los alimentos, como CIFAR desde el punto de vista de las medicinas, como FABEMPA desde el punto de vista de los autopartes, como Azoquim desde el punto de vista de los productos químicos,
y así sucesivamente reúne 33 gremios sectoriales y varios gremios regionales de la industria. Entonces ahí, dentro de esa representación, Conindustria viene a representar cerca de 2.300 empresas industriales. Esta encuesta de coyuntura la hacemos trimestralmente y lo que hacemos es preguntarle a los afiliados, y usualmente tenemos un universo cercano a las 400 afiliados que van respondiendo, dentro de los cuales vamos cerciorándonos de tener una debida representación sectorial y regional. Y esas empresas van respondiendo cuáles son sus niveles de operación, cuáles son sus niveles de venta, cuáles son sus niveles de inventario, qué es lo que las va impidiendo tener producción. Y ahí nos vamos dando cuenta que, como te digo, si nos comparamos con el segundo trimestre del año pasado, ha habido una caída de un 27%. Pero ha alertado, por ejemplo, y lo hizo recientemente, hace apenas 2 días, una contracción de 40% del PIB del sector manufacturero, por ejemplo. Sí, cuando tú ves el PIB per cápita, la caída a la cual yo hacía referencia del 27%, lo que viene es a significar una utilización de la capacidad instalada comparada en el segundo trimestre de este año con el segundo trimestre del año pasado. Si vemos la utilización de esa capacidad instalada, que estaba en 47% el año pasado, y estamos en este momento en 35%, ahí porcentualmente te das cuenta que has caído un 27%, ¿verdad? Ahora, si hacemos un análisis del Producto Interno Bruto, que es la suma de todas las actividades que se van generando para el sector manufactura, y lo divides entre la cantidad de personas que hay en Venezuela, sacas un PIB per cápita del sector industrial, y te das cuenta que entre el año 2013, 14, 15 y lo que llevamos del 2016, ha habido una caída de un 39.3%. Eso quiere decir que 40% menos de actividad para el sector acumulado en estos años. Eso es una caída dramática. Eso quiere decir que 4 de cada 10 productos que se fabricaban en el año 2012 ya no se están fabricando. Pero y el principal problema para esta fuerte contracción en la actividad industrial, señor Olalquiaga, se puede decir que se debe al tema de los ingresos petroleros, a las divisas, a las importaciones que se realizan desde el Estado venezolano exactamente, o a un sabotaje económico de sectores privados como acusa, por ejemplo, el gobierno nacional. ¿Cuál sería la causa de esta contracción? Bueno, hay muchas causas que lo van fundamentando. La falta de materias primas es una causa muy importante. Las materias primas en Venezuela vienen de 2 lados, o bien de los entes primarios, como puede ser la ganadería o la agricultura, para el caso de la agroindustria, o bien lo que puede ser el sector siderúrgico, para lo que es el sector metalmecánico, lo que es el sector petroquímico, para lo que es el sector de la química intermedia. Entonces, tanto la ganadería como la agricultura, como el sector siderúrgico, como el sector petroquímico, todos han bajado su nivel de suministro de materias primas, todos por razones muy diversas, pero todos, digamos, principalmente por la razón de que han tenido, digamos, en el caso de la ganadería y en el caso de la agricultura, muchas dificultades ellos para mantener sus niveles operativos. En el caso del sector siderúrgico, bueno, porque Sidor estuvo parada durante una gran cantidad de tiempo, ha venido disminuyendo su nivel de producción y estuvo parado durante una cantidad de tiempo. El sector petroquímico también ha disminuido su suministro de materias primas aguas abajo, y en consecuencia tú vas teniendo una carencia de materias primas locales. Si a eso le agregas la carencia de las materias primas importadas, y acuérdate que Venezuela ha dado un vuelco muy fuerte a requerir cada vez más insumos importados, y no tienes un mecanismo a través del cual tú puedas... Pero no solo en materia prima, sino estamos hablando incluso de insumos en producto final. Bueno, Venezuela ha dado un vuelco hacia depender mucho más de las importaciones, como consecuencia de que ha venido perdiendo una porción muy relevante de su capacidad industrial, ¿verdad? Y de su capacidad industrial, y ha venido perdiendo una cantidad muy importante de su capacidad de generación de materias primas. Así, por ejemplo, en el sector petroquímico, en el sector químico, date cuenta que Venezuela tenía para el año 97 5 fábricas de resinas acrílicas, hoy en día no tiene ninguna. Entonces, ahí se van suministrando resinas que suplen a las fábricas de pintura, por ejemplo. Entonces, Venezuela pasa a depender mucho más de las materias primas importadas, insumos y productos finales importados, pero pasa a depender mucho más. Y en la medida que no hay un mecanismo cambiario, y no hay un mecanismo cambiario como para poder convertir bolívares en divisas, para poder pagar la deuda que se tiene y luego comprar materias primas nuevas,
Tú te das cuenta entonces que no tienes ni materias primas locales ni materias primas importadas. Pero ¿Cómo se trabaja así? En esta misma silla estuvo hace ya algunas semanas el ministro Jesús Faría y él hablaba de un nuevo sistema cambiario, sobre todo para el sector productivo, exportador de Venezuela, unas nuevas condiciones donde se les iba a permitir a los empresarios o al sector empresarial de Venezuela tener mejor acceso a las divisas, pero además también liquidar en divisas, tener sus ganancias en divisas, mantenerlas y además dirigir un muy poco porcentaje de ellas al Banco Central de Venezuela. Esto realmente se está cumpliendo. Por ejemplo, lo que es el acceso a la divisa complementaria, ¿esto se está cumpliendo? Bueno, como mecanismo cambiario, como para poder acceder a recibir divisas y poder comprar materia prima, eso no existe. Existe el titular de una tasa de cambio del DICOM, que se va haciendo pública regularmente, pero tú vas a la banca comercial o tú vas a la banca del Estado y dices, yo soy un productor y quiero comprar dólares a los fines de poder traer materia prima y tú no tienes mecanismo para poder hacer. Te dicen, yo no tengo cómo dársela, el mecanismo no existe. Tal vez el ministro Faría se refería a aquellas divisas provenientes de la exportación que podían ser retenidas en parte por los exportadores y vendidas en una porción muy pequeña al Banco Central. Ahora, para poder exportar, la exportación es todo un tema. Venezuela ha venido matando sus exportaciones distintas del petróleo desde hace ya muchos años. Venezuela llegó a tener un tope de cerca de 8.000 millones de dólares en exportaciones no tradicionales y en este momento estamos más bien cercanos a los 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque nos fuimos haciendo poco competitivos como consecuencia de ser más dependientes de materias primas del exterior, como consecuencia de rigideces que fueron disminuyendo de una manera muy relevante la rentabilidad de las empresas y que la fue condenando a no poderse actualizar tecnológicamente como consecuencia de la fuga de talento que ha tenido Venezuela. Esos 2 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela son en su gran mayoría venezolanos talentosos, gerentes de mercadeo, gerentes de recursos humanos, supervisores de planta, analistas de costos. Con un alto nivel educativo en su mayoría. Bueno, cuando tú vas teniendo una fuga muy importante de talento, ¿con qué se manejan las empresas? ¿Verdad? Si la experticia que se va acumulando con los años se va fugando, ¿con qué se manejan? Entonces tú tienes falta de rentabilidad, obsolescencia tecnológica, fuga de talento, la productividad y en consecuencia la competitividad se van perdiendo. Y Venezuela la perdió y en consecuencia ha perdido exportaciones. Entonces, el que se diga que hay un mecanismo cambiario que se va a suplir a través de los exportadores, bueno, es un buen deseo, pero eso hay que construirlo y se demora mucho tiempo. Pero fíjese, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Olalquiaga, pero ayer ratificó una vez más el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, ya lo ha dicho en varias oportunidades y además desde hace varios años. Dijo que si levantaban el control de cambio, tumban el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dando a entender que se trata más de un argumento político que económico. Sobre esto me gustaría, por favor, sus consideraciones al regreso de esta breve pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, sigue con nosotros. Su cuenta de Twitter. @JP Olalquiaga.